Ok, ahora sí. Bienvenidos nuevamente a Legislación Mercantil. El tema de hoy, la propiedad intelectual. Ya comenzamos con esta parte más especializada del mundo mercantil y damos paso a lo que sería el contenido para el segundo parcial. Vamos a tener claro esa idea de la propiedad intelectual como ese mundo de las ideas protegidas. Y lo importante, evidentemente, como vimos al inicio, es esa posibilidad de acreditarnos o de apropiarnos de esos bienes incorporales, de esos derechos que tienen unas consecuencias morales y unas consecuencias patrimoniales, o unos derechos patrimoniales y unos derechos morales. Eso lo vamos a ir englobando, así como cuando hablamos de el derecho de propiedad, que tenía tres derechos unidos a él. Bueno, ya veremos cómo funciona esto con respecto a la propiedad intelectual y cómo cambia a través de los distintos países, de los acuerdos internacionales que han permitido unirnos en algunas definiciones, en algunas aplicaciones, y cuáles son nuestras realidades actuales. Lo primero es entender esa idea del fondo de comercio que hablamos en una de las clases pasadas, de esa intención, ese conjunto de cosas que van más allá de los aspectos contables, de los aspectos tangibles. Y aquí es donde podemos relacionar los derechos. Buenas tardes, bienvenidos para todos nuevamente. Esos derechos representan bienes y por lo tanto parte del patrimonio de la empresa, aunque sean bienes incorporales, que no tengan una forma física, de una forma a través de los sentidos de ser apreciado. Aunque ya vamos a ver cómo se van a manifestar esos bienes incorporales. En nuestro país tenemos tres figuras muy importantes con respecto a la propiedad intelectual. Hablamos del derecho de autor, que tiene su propia ley de derecho de autor, las marcas y las patentes que están contenidas en la ley sobre la propiedad industrial. Ojo, no se confundan en esa distinción entre propiedad intelectual y la ley de propiedad industrial. ¿Qué ocurre con este aspecto de las figuras jurídicas que acabo de comentar, que varían, a ver, no es que varían, sino que hay algunas otras o son entendidas de forma distinta estas mismas figuras en distintos países? Por eso es muy importante, cuando estábamos en la Comunidad Andina de Naciones, que se trató de unificar esta clase de legislaciones y de este modo todos tener el mismo criterio y las mismas circunstancias y el reconocimiento de los mismos derechos, y a partir de qué momento para lo que son las marcas y lo que son las patentes. Incluso ahorita hay unos hechos algo controvertidos. Podemos hablar del mundo de la farándula y podemos hablar de Ferrari, que también tiene un tema allí con respecto a una utilización que tiene de un producto o un color, que depende cómo lo veamos. Ajá. ¿Qué pasa con esta rama del derecho? Que a pesar de que está totalmente relacionada con el mundo mercantil, justamente por el efecto, por el valor económico, tenemos que simplemente constituye parte de los derechos civiles que les pertenecen a las personas. De hecho, íbamos a ver allí una distinción entre ese derecho de autor que le pertenece siempre a la persona, y cómo esas marcas y patentes pueden estar en cabeza de una persona natural o de una persona jurídica. Igualmente determinante, sobre todo, esos aspectos morales y económicos que vamos ahorita a profundizar. Actualmente el tema ha cambiado bastante,
por la Comunidad Andina de Naciones. Hubo un momento en que nosotros únicamente aplicábamos estas dos leyes que les acabo de comentar. Luego se creó una unificación de criterio con estos convenios de la Comunidad Andina de Naciones, lo que permitió que tuviéramos un avance en estos temas y un acuerdo generalizado para los países de Latinoamérica allí suscritos. Y con nuestra salida de la Comunidad Andina de Naciones, nuestras leyes, que no están del todo actualizadas, ningún parecido con algunos temas anteriores, presentan que no son del todo compatibles con las realidades, a diferencia de lo que sí suscribía en la Comunidad Andina de Naciones. Por ejemplo, cuando hablemos ahorita de marca, tenemos esa identidad, ¿no?, que le corresponde a una empresa. Bueno, los sinónimos antes servían como una variedad para el reconocimiento de ese nombre, de esa firma, o similar a lo que es la firma mercantil. Pues nuestras leyes no reconocen la distinción de sinónimos. Por lo tanto, decir el dorado o la... no, el dorado no. Por singular y plural, también sinónimo. Pero el singular y plural, decir velones y velas, o velones o velón, es exactamente lo mismo para nuestra legislación, lo cual es limitado. Y algunas marcas que estaban en vigencia o que estaban correctas al momento de suscribir, de estar en la suscripción del Comunidad Andina de Naciones, resulta que ahora hacer una renovación, ahora hacer una solicitud en cuanto a esa variación en el nombre, pues es tachada como inválida porque nuestra ley no la reconoce y ya reconoce la figura que está existente en este momento. Igual que en la firma personal o la firma de comercio, el nombre debe ser único y distinguible de los demás. Por lo tanto, si la ley dice singulares y plurales son exactamente lo mismo, no podemos hacer uno similar o parecido a otro. Igualmente con el tema de los sinónimos aplica igual, cosa que anteriormente con la Comunidad de Naciones no aplicaba. Y bueno, si ya vieron el tema de las exposiciones, ahí tenemos por ejemplo la ley de fideicomiso, que también tiene décadas. Hay muchos temas que han cambiado un poco su aspecto legal, a pesar de que la realidad y las circunstancias se llevan de una forma más vivaz. Vamos a iniciar con la figura jurídica del derecho de autor, que es el derecho que posee como tal el que crea, la persona natural que crea la obra. Literalmente es eso. Y tienen que ser obras específicas, no son solo las ideas, sino cómo están manifestadas, cómo están plasmadas esas ideas. Por ejemplo, una canción, un libro, eso está regulado o está regido bajo el derecho de autor. Nace con el acto de la creación de la obra por sí misma y no por el registro de la obra. Ya vamos a ver que esto también marca una distinción con respecto a las otras figuras jurídicas en nuestro país. Y lo determinante para la Superintendencia de Propiedad Industrial es que estén inscritas ante ellas, que estén registradas, porque con ello podemos demostrar y probar fácilmente a quién le corresponden esos derechos morales y derechos patrimoniales. Ya vamos ahorita a ver qué son esos derechos. Bueno, ¿quién es la persona, el participante activo en el derecho de autor? Pues lo dije hace unos momentos, la persona natural. Única y exclusivamente quien tiene el derecho de autor es una persona natural. Esta también es otra de las distinciones con respecto a las otras figuras. Y claro, ya sabemos que la persona natural son ustedes, soy yo, es la persona física que existe, que tiene capacidad de goce y que, dadas las circunstancias, tiene capacidad de ejercicio. Sí, es correcto.
Allí hablamos de otros derechos, por ejemplo los morales o los derechos económicos, que están ligados a lo que es el derecho de autor. Sin embargo, la autoría siempre va a corresponder a una persona. Y esa persona tiene el derecho, ya vamos a ver también eso cómo se va distribuyendo. Vamos a hacer un par de figuras por acá rápidamente, porque hablamos justamente de ese derecho de autor como esa parte amplia general, y luego dividimos ese derecho de autor en dos, que son los derechos morales y los derechos económicos. Y dentro de esos derechos morales hay una división de derechos, y dentro de ese patrimonial, bueno, hay unos más específicos, pero están todos centrados en ese aspecto económico. Y claro, aquí también está explicado un poco la lámina que son esos otros derechos determinados los que pueden corresponder a una persona jurídica, y pueden ser los titulares de esos aspectos patrimoniales. Es un poco lo que acabo de decir. Sin embargo, el derecho de autor nace, allí lo importante, nace con la creación de la persona, de cómo la plasma en una obra determinada. Porque a distinción de otros países, nuestro país te protege no la idea, no la historia, no la canción, sino la forma específica en la cual está manifestada. Revocados del creador. Explícame, Sebastián, un poco más claramente a qué estás haciendo referencia con esa pregunta. ¿Los derechos de autor pueden ser revocados del creador? ¿Y qué ocurre? A ver, aquí hay un tema, porque justamente, ¿qué pasa si tú eres el creador de la obra y la registra otra persona? ¿Ves? Creo que es a eso lo que va el conflicto que estás tratando de plantear. Bueno, aquí seguimos con el objeto, con qué es lo que está protegido en el derecho de autor. Como les comenté anteriormente, es la forma en la cual están plasmadas esas ideas, y no son objeto de protección las ideas por sí solas, o el contenido ideológico, o el contenido incluso técnico. Se protege son obras en concreto. Vamos a leer por acá. Ajá. Es que allí por eso hice el dibujo del círculo anteriormente. El derecho de autor, tú eres el autor, tú lo tienes en grande. Y después, dentro de esos aspectos del derecho moral, hay uno que es el de reconocimiento. Entonces tú puedes decir, mira, yo te cedo ese derecho de reconocimiento. A mí no me interesa estar como autor de la obra. O tú puedes utilizar un seudónimo, o puedes utilizar, ya eso lo vamos a ver un pelito más adelante, porque todo eso está allí determinado. Incluso uno de los conflictos el año pasado con Taylor Swift. Taylor Swift, para el primer CD, casi que dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? La disquera para que para que me produzca mi CD. Todo. Bueno, sí, firmo que cedo todo. Todos los derechos morales, todos los derechos económicos, todo. Todo para que justamente le patrocinaran y le pagaran por el primer disco. Y claro, entre esos derechos patrimoniales estaba el derecho de ceder nuevamente esos derechos a otra persona. Y el que era manager de ella en ese momento habló con la disquera y le dijo a la disquera, ¿sabes qué? Como yo traje a Taylor Swift, yo la conocí, yo la descubrí, entonces véndeme los derechos que ella ya te vendió a ti de todo el primer CD. Y de esta manera hubo un rollo, porque ella lo estaba demandando a la disquera porque le vendió ese CD a él. Pero bueno, es parte de ese mundo, de cómo se mueve, y que hay cosas que son condiciones muy, muy difíciles de pelear. Pero si en el momento inicial tú estás en conocimiento de cuál es la situación, cuáles son los derechos que les está cediendo la otra persona, pues allí puedes jugar con eso. Sigo avanzando con Kim. Exactamente, Kim. Ese es un caso espectacular. Pero ya vas a ver que ese no aplica como derecho de autor en nuestro país. Allí habría que irse a otra de las figuras que están reconocidas, que ya lo vamos a tocar. Pero fíjate que ese es un buen ejemplo, el de la película de Facebook,
red social. Bienvenido, Briseño, no hay problema. Ah, mira, ahí Paul tiene los detalles de la información. Tenía entendido que era el primer CD, pero mira, imagínate el desastre que es hacer seis álbums y no saber, no tener idea de lo que estaba firmando allí, que casi que regalaste todo. Exactamente, exactamente. Sí, es que es parte del rollo. Igualmente, tú vas al banco y hay un conjunto de condiciones en ese contrato. ¿Cómo peleas con esas condiciones? Con un buen abogado, dirían algunos. Pero es parte de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el sistema. Que a veces uno tiene como que encalzar para poder seguir avanzando. Pero todo hay que revisarlo con bastante detalle. Sobre todo esta clase de cosas que tienen consecuencias años y años. Vamos a seguir avanzando. Si tienen alguna duda, aprovechen que es buen momento. Ah, bueno, justo hablando de los años y de los años. Esto varía un poco en los distintos países. Sé que por lo menos en Estados Unidos es de 100 años el reconocimiento de esto que les voy a leer. En nuestro artículo 25 de la ley sobre derecho de autor, fíjense en la ley específica, es la ley de derecho de autor, dice que estos derechos de autor duran toda la vida de este y se extinguen a los 60 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida. ¿Ven? Ahí tenemos 60 años en que ese derecho de autor le pertenece a la persona. Y ocurre que, claro, lo importante es saber a quién le corresponden esos derechos de autor, es porque ahí vamos a enfocar, vamos a dividir ese círculo y vamos a decir, mira, y esos derechos patrimoniales pasan para herencia y les corresponden a sus hijos, les corresponden a sus nietos. Entonces allí interesa, porque tenemos 60 años que deberíamos estar percibiendo algún ingreso al respecto. Ajá, veo que están escribiendo, les gustó esta parte, adelante. Igualmente, la extinción de los derechos de explotación de la obra termina en su paso al dominio público. Es decir, que las obras podrán ser utilizadas por cualquier persona sin ningún impacto económico o un derecho que otra persona pueda pretender. Siempre que se respeten los derechos morales del autor, porque ahorita vamos a ver justamente esa división de cómo está constituido ese conjunto de derechos que complementan al derecho moral, y van a ver que, por ejemplo, el reconocimiento del autor de la obra, ¿quién se me fue? Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama El hombre en busca de sentido. Vamos a suponer que hayan pasado esos 60 años. Yo no puedo ahora decir que ese libro lo escribí yo. ¿Eso se entiende? A eso es que también juegan los derechos morales. Ya cuando lleguemos a ellos creo que lo van a entender o lo van a ver muy claramente. Ajá, Rafael me dice por acá o nos cuenta que la figura de Mickey Mouse será de dominio público a partir del 2024. Bueno, te voy a decir que allí Disney ha hecho un juego bien interesante con respecto a los derechos de autor y a la marca que ha creado, porque también es otra figura jurídica distinta. Entonces, cuando tú quieras hacer alguna pretensión que puede estar interesado por derecho de autor, va a salir ese gigante de marca que engloba parte de ese contenido de derecho de autor y te va a decir, no, tú no estás violando el derecho que yo tengo como autor, tú estás violando el derecho económico de mi marca, y en esas condiciones o estás haciendo una modificación y estás afectando el derecho moral que tienes sobre mi marca, porque eso forma parte de mi marca. Avengers, por ejemplo, eso forma parte de la marca. Entonces allí hay un juego jurídico bien interesante de Disney.
hablando de ese tema. Exactamente, hay condiciones. Hay condiciones para esa cesión o ese alquiler de esos derechos. Recuerden que ahorita estoy mencionando mucho cesión. Si ya vieron la exposición, deberían estar claros que la cesión es simplemente una venta. Es como una venta. Yo te doy y tú me das en contraprestación. La diferencia es que la cesión es exclusiva para derechos, para bienes incorporales. El caso de los derechos, y en este caso los de propiedad intelectual, están allí como en corona, ¿saben? Espectacular. Es el mejor ejemplo. El caso de Spider-Man. Ajá, Paul, ¿no entendiste esa parte? ¿A qué estamos haciendo referencia? Ajá, viste, Sebastián, aquí hay que ser técnico. No puedes decir vendió porque cuando hablamos de derechos hablamos de cesión. Sí, lo que pasa es que allí es justamente como, ajá, es justamente cómo funciona el dominio público. Cuando algo ya pasa a ser dominio público. Y es justamente allí transcurrido esos 60 años en nuestro país. En Estados Unidos son 100 años. Pero ¿qué ocurre de aquí interesante? En el caso que plantean de Disney. Que cuando tú vayas a hacer esa pretensión sobre un objeto o algo, esa idea, esa obra protegida bajo derecho de autor, y tú digas, mira, yo ahora puedo utilizarlo y jugar como yo quiera porque ahora va a ser libre. Disney te va a decir en el caso de Mickey Mouse, mira, pero es que eso está bien, no tiene que ver con autoría, pero tienes que respetar mi marca y eso está dentro de mi marca. Entonces las marcas son renovables y en principio pues lo pueden mantener a perpetuidad porque además tiene una intención o una finalidad distinta a esta de derecho de autor, aunque básicamente ambos contienen derechos patrimoniales y derechos morales. El tema por ejemplo, los Cuatro Fantásticos y de Spider-Man, específicamente Marvel separó, entre comillas, porque sabemos que son del mismo universo, pero separó esos personajes y los tiene justamente cedidos bajo condición para hacer películas, hacer entretenimiento, hacer lo que sea. Entonces justamente siempre se respete esas condiciones, esa sesión continuará. Es como una concesión en realidad. Lo que pasa es que concesión es únicamente del Estado. Eso justamente estaba diciendo Paul. Cuando hablamos de concesión es como un préstamo bajo condiciones, pero es exclusivamente lo que hace el Estado con particulares. Allí otra vez hablamos del grado de desigualdad. Hablamos de derecho público y no de derecho privado, no entre los particulares. Entonces, realmente es una cesión condicionada. Sí, es un contrato de ese estilo cuando lo llevamos a la legislación venezolana. Pero ojo que ellos tienen también allá sus propias particularidades. Ajá, esto es la parte que los va a aclarar bastante. El contenido del derecho de autor. Eso que está dentro de esa esfera que estamos dibujando. Tenemos que los derechos morales son inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. Inalienables, que no pueden ceder o transferir. ¿Ok? Inembargables, que no pueden ser objeto de condición económica para compensación. Irrenunciables, que tú no puedes decir, no, ya eso que hice yo no me hago responsable, no quiero nada de eso. No, a ti te corresponden los derechos, así no los quieras. Es igualito que a uno, a nosotros, nos aplica la ley venezolana aunque no querramos. Ese es uno de esos principios a los que alude el ordenamiento jurídico, un poco aludiendo a esa primera clase.
imprescriptibles, que tienen una vigencia en el transcurso de tiempo determinado y que tampoco se extinguen por sí solos. Por ejemplo, esos 60 años que tiene tipificado la ley. Ahora, fíjense, aquí comienza realmente lo que son esos derechos morales para el derecho de autor y que también aplican para las otras figuras. Derecho de divulgación. La facultad del autor de decidir si se publica o no su obra y en qué forma va a ser plasmado o va a ser publicado. Fíjense que esto es un derecho que normalmente, volvemos al mundo musical, la disquera es quien decide, porque eso se cede en el contrato general. Recuérdenme, ahí hay un caso de The Witcher, que está también bien interesante, de esa editorial polaca. Miren, la pegó del techo, pero bueno. El derecho de paternidad, que se reconozca la obra para que tú eres el autor. El derecho de revelación o intimidad, de que puede decidir el autor de divulgar una obra con su nombre o bajo un seudónimo o de forma anónima, lo que habíamos hablado. Ojo que ese derecho de revelación no es que tú renuncies a que tú eres, porque recuerden que es irrenunciable, lo vimos arriba, no es que tú renuncias a la obra, tú eres el autor. Lo que pasa es que tú puedes decidir bajo quién se presenta, por ejemplo, un seudónimo. No te preocupes, Espinosa, bienvenido. Ajá. El derecho de integridad, de impedir cualquier deformación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación del autor. Igualmente, las modificaciones de ese estilo ya vamos a ver que están en la parte de abajo. Ajá. Paul, sí, pero tanto en otros países latinoamericanos o del continente americano, desde el norte hasta el sur, ocurre que el reconocimiento de este derecho de autor, ese registro ante el órgano correspondiente, lo que te permite es tener un medio de prueba perfecto, válido, bonito, tanto como decir yo soy fulanito de tal con tu cédula. Pero cuando ocurre algún conflicto referente a estos derechos o a estas circunstancias, igualmente tienes que irte a los juicios civiles o, dependiendo la gravedad, el juicio mercantil, para enfocar cómo vamos a llevar, cuáles son los intereses, porque si solamente es un tema moral, nos vamos por temas civiles, y si es solamente temas económicos, que no es así, es por el ámbito mercantil o comercial. Ajá, eso. Ajá, listo por allá a Enrique, a Paul. Allí está complicado. Allí King, realmente no conozco específicamente qué ocurre con Star Wars, que también ahora forma parte de esa marca de Disney. Pero ese cómo funciona, ahorita, a ver, se me olvidó la última que sacaron por Disney Plus, que justamente es como un montón de historias cortas, algunas fumadas, algunas más fumadas todavía. Creo que era como Focus o algo así. Ese conjunto de historias, no, es una que es hasta animada, está dibujada, y hasta samuráis, o sea, es una cosa toda loca de Star Wars, que es como un conjunto de refritos de Star Wars de gente fans, o de fans que quisieron Visions, exactamente. Entonces, claro, es una cosa totalmente distinta. Allí, en principio, cada una de esas historias está con el visto bueno de Lucas, de George. Entonces, uno dice, bueno, pareciera que, a pesar de que Disney tiene ciertas libertades, tiene todos esos derechos, ella sigue respondiendo, sigue apegándose a esa visión más tradicional del creador de la obra. Igualmente,
no me quiero apartar mucho, pero igualmente Dave Filoni, que es básicamente uno de los pupilos de este personaje, él también está metido de cabeza, y en la serie Mandalorian pues es el que se encarga de toda esa serie de detalles. Y Filoni es, por ejemplo, el creador de Ahsoka Tano, entonces también él se está dando su lugar dentro de esas circunstancias. Son temas bien complejos de tratar. Hasta que no ocurra un conflicto, como por ejemplo con el que hacía la actriz de Cara Dune, pues allí entonces vemos como hay cosas que, a pesar de que tengan cierta fortaleza, pues hay aspectos políticamente correctos más importantes. Pero bueno, no sigo por ahí. El derecho de arrepentimiento y de modificación, que es de retirar la obra del medio o modificarla. El derecho y los derechos patrimoniales, ¿verdad? Vamos a esos derechos patrimoniales directamente relacionados con el factor o el ámbito económico. Y allí tenemos el de reproducción. El autor puede obtener beneficio económico de las reproducciones o copias que se realicen de su obra. Aquí es donde voy a hablar de The Witcher. ¿Por qué? Porque el autor de la obra dijo, oye, esto me gusta, esto está bueno, pero creo que esto no va a ser tan exitoso, ¿sabes? Entonces, bueno, contactó con la editorial para la publicación del primer libro, y la editorial básicamente le hizo una jugada de, mira, yo no te voy a comprar este libro nada más, sino que quiero una historia. Y por este libro te voy a pagar el 50% de lo que estaba pidiendo, que no me recuerdo si eran como $10,000, y el 50% restante lo vas a obtener de los dividendos por las entradas del libro. Y él agarró y les dijo, ¿saben qué? Deme algo así como el 5% de lo que se venda, y déme el 95% de lo que quiero por la historia, porque bueno, les presento el primer libro y hago lo demás. Y claro, evidentemente el boom, lo bueno que fue la historia y ese libro, que ahorita pues la empresa hizo mucho más dinero que lo que realmente le costó adquirir ese derecho, esos derechos morales y patrimoniales sobre la obra. Igualmente, el autor de la obra es el autor de la obra y tiene sus derechos económicos, pero claro, si él hubiese jugado en una proporción distinta, le hubiese ido mejor económicamente. Tenemos el derecho de distribución, que está relacionado con la disposición al público en contenido u obras originales o en copias, y también algunos alquileres, préstamos y cualquier otro tipo de contrataciones. Por ejemplo, aquí entraría el tema de Netflix, esa serie, eso puede entrar con alguna otra forma, porque realmente eso no es un contrato o eso es un contrato por suscripción, pero no está relacionado con ni la venta, ni el préstamo, ni otras formas tradicionales que conocemos sobre esos actos objetivos de comercio, o sobre esas negociaciones ordinarias comerciales. Y por último, el derecho de transformación, que está relacionado, a ver si alguien me puede dar un ejemplo de esto lo voy a tomar para participación, pero solamente los 3 primeros que respondan para participación con un ejemplo los voy a tomar en cuenta. Y les voy a decir, el derecho de transformación es el derecho del autor para autorizar y obtener una remuneración por las transformaciones que se hagan de la obra. Ojo, que no son modificaciones ni arrepentimientos como están planteados en el derecho moral de arrepentimiento o modificación. No es una modificación directa o real. Ojo que la palabra no es modificación, sino transformación. ¿De qué? De una obra en concreto. Recuerden que estamos hablando de derecho de autor, una obra en concreto. No, porque cambiarlas entra dentro de la modificación. Hacer un remix está dentro del derecho de modificación. Llevarla del formato físico del libro a una serie o a la televisión, eso cae dentro de ese derecho de modificación. No es dentro del derecho de transformación. No. El remake de una película también tiene que ver de modificación. La parodia también tiene que ver por modificación.
Sí, no han pegado el ejemplo. Ajá, Sebastián. Para responder a Carlos, no, igualmente las series y películas entran dentro de la modificación. Lo importante es lo que acaba de decir Sebastián Quijada, las traducciones. Las traducciones, los cambios de idioma, donde incluso se le da una entonación, un significado distinto a algunas cosas, es ese derecho de transformación. De hecho, no sé si saben, pero las películas de Disney antes salían dobladas en español desde Latinoamérica para el mundo, incluido España. Y hay varios españoles en aquel momento que decían, o por lo menos hay unos par de youtubers que se ríen, recordando que esas películas que ellos veían de Disney eran en español, pero tenían algo diferente, no era el mismo español. Y ellos decían que era el español Disney. Inclusive, fíjense en cómo la traducción hasta tiene una implicación distinta en el público. Evidentemente ha cambiado las cosas, ¿no? Ya Latinoamérica no es lo mismo que era antes. Y España pues ahora hace sus propios doblajes con esos títulos bien, bien bonitos, ¿verdad? Igualmente las canciones en otro idioma, García. A todo gas. Sí, 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 sí. Exactamente, esa clase de títulos. Pero bueno, seguimos avanzando. Obras protegidas. Y aquí es donde justamente terminamos de enganchar todo lo que venimos hablando del derecho de autor para ver acá exclusivamente cómo están plasmados, ¿verdad? Tenemos obras literarias, audiovisuales, de artes visuales, radiofónicas, dramáticas o escénicas, musicales, programas de computación y bases de datos, producciones fonográficas, actos y contratos. Exclusivamente estas obras son las que reconoce nuestra legislación. Todas las demás no están reconocidas por la legislación y en algunas, bueno, ya vamos a ver que caen en otras figuras jurídicas, pero ¿qué no son objeto de registro? Los textos de las leyes y de tratados públicos. Los juegos de cualquier naturaleza tampoco pueden ser registrados bajo derecho de autor. Y esto es claro hablando de juegos en versión más clásica. Procedimientos matemáticos, manuales y pensums de estudio. Pero bueno, aquí les voy a hacer una pregunta con respecto a la clase pasada. Imagínense, o vamos a plantear un supuesto, a ver qué me responden por allí también para participaciones. Yo me dispongo a un restaurante que es de un amigo. Yo voy para allá, me siento en la mesa, ordeno, viene justamente el camarero, toma las medidas y bueno, me trae la orden y bueno, cuando ya está listo me dispongo a pagar y como justamente me ve mi amigo me dice, no, tranquilo, yo invito. Les pregunto allí, ¿hay un acto de comercio? Hay distinción, hay distinción. Si no pago, ¿y cómo? Si es un acto de comercio, no es un acto de comercio. Claro que sí, profe, es un acto de comercio. Ajá, y si pago, es un acto de comercio también. No hay ninguna distinción entre si pago o no pago. Seguro. Ajá, Gerardo me dice, si paga sí. Ajá, si no pago, entonces no es un acto de comercio. Por interés, dice Kim. Está bien. Ajá, Paula hace un comentario bien, bien técnico. Es un acto de comercio por parte del restaurante. Ajá.
Ajá, un acto de comercio subjetivo por parte del restaurante, por parte del amigo. Está interesante su respuesta, porque evidentemente podemos hablar de un aspecto y de otro en el ámbito objetivo y en el ámbito subjetivo. Ahora les pregunto yo a ustedes, que los veo centrados, lo que falta es explicación, pero los veo centrados. Les pregunto, ¿el camarero está realizando un acto de comercio? Esta es una de las preguntas que puede estar en el parcial. ¿Quién sabe? Quizás. Ajá, King. Allí tú me estás hablando de un pago igualmente. No pagas en efectivo, pagas en especie, como dicen. Estás pagando igualmente con publicidad. Lo que pasa es que, bueno, tendrías que medir el impacto o la trascendencia económica de esa publicidad para que sea algo proporcional, evidentemente. Ajá, Juan, brillante lo que me acabas de decir. Y si yo le dejo propina al camarero, ahí no hay un acto de comercio. No se puede entender que hay un acto de comercio, porque le está dando un servicio, ¿no? Y yo estoy dándole una contraprestación. Laura, puede ser realmente la respuesta o el enfoque, dependiendo de todos los elementos del caso, puede ser que sí, sea un acto de comercio y puede ser que no. Y también puede ser que sea un acto de comercio con respecto al restaurante y que sea un acto de comercio con respecto a mi persona. Justamente se los pongo para que vean que no basta solo con decir sí o con decir no. Ajá, exactamente. Están bien claros con respecto al camarero. Recuerden igualmente allí en esos artículos siguientes al segundo hay uno en que se carga justamente de las acciones bajo dependencia de otro. Y aquí hay algo muy interesante que también hace la ley sobre derecho de autor. Ese artículo 59, y fíjense, los autores de las obras creadas bajo relación laboral por encargo o dependencia, aunque no lo dice, pero por dependencia también, han cedido al patrono en forma ilimitada y por toda su duración los derechos patrimoniales sobre sus obras creadas. Fíjense que están dejando de lado a los derechos morales, pero los patrimoniales se entiende que como yo estoy trabajando para él, lo que yo haga queda en beneficio de él. Me reconocen que lo hice yo, pero de esto no, de esto nada. Fíjense, ese detalle es muy interesante. A menos que se establezca en el contrato de trabajo esa determinación específica. Sí, sí. Incluso en IBM ha pasado que conozco casos particulares al respecto. Pero esos son temas que pasan desapercibidos. Igualmente, estamos viendo desde nuestra legislación que es un poco más desactualizada o que no ha ido tan a la par como otras, ¿vale? Y acá entramos en las marcas que hablamos ahora de la propiedad industrial. Recordemos que el tema es la propiedad intelectual y que la ley se llama propiedad industrial. El artículo 27 nos dice todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad, usados por personas naturales o jurídicas. Como ven, aquí está esa distinción que había comentado anteriormente, para distinguir los artículos que produce aquellos con los cuales comercie su propia comercie o su propia empresa. Aquí vemos que la marca puede ser sobre la empresa como tal o sobre los productos específicos o incluso por ambos. Como ven, no es solamente las palabras, no es solamente el dibujo. Si yo digo esa frase de me encanta,
¿A qué empresa estoy aludiendo? Exacto. Son cosas, eso es parte de cómo está allí manifestada la marca. Aplica si está inscrito en el registro y es a partir de ese momento que nacen los derechos morales y económicos, ¿vale? Incluso el caso de McDonald's en nuestro país es bien simpático porque cuando McDonald's vino, que ya había nacido, como saben, en Estados Unidos, ya existía McDonald's registrado en Venezuela. Y claro, había sido un visionario que dijo, oye, esta empresa está creciendo, esta empresa va a llegar a todo el mundo, yo voy a registrar el nombre aquí en Venezuela y cuando ellos vengan, la única opción para que ellos trabajen bajo esa marca comercial va a ser comprarme mi registro de marca. Tal cual, dicho y hecho. Y de hecho hay varias franquicias que no están en Venezuela, pero que existen ya registradas porque simplemente cuando quieran venir, ineludiblemente tienen que pasar por caja. Básicamente. Por ejemplo. Sí, para hacer jugadas aquí, bueno, las leyes tienen circunstancias bien particulares. Y claro, las marcas están protegidas durante 15 años y hay que renovarlas bajo cada periodo, cada 15 años hay que hacer esa renovación. Actualmente los costos van como en 4 petros para las nuevas y como 3 punto algo para las renovaciones. Eso solamente para los gastos como iniciales, lo cual no es económico. Y este es un punto en nuestro país que nunca se ha detenido. Siempre están registrando marcas y cosas porque, bueno, productos internacionales, marcas o empresas que tengan cierta tienen que tener aquí. Recuerden cuando hablamos de esas formalidades de los comerciantes, esas obligaciones. Correcto, el órgano encargado de la propiedad intelectual en nuestro país es el SAPI, que anteriormente era el servicio, que anteriormente era la superintendencia y ahora es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, que justamente rige esos registros y reconocimientos. Igualmente, eso es como el SAIME, te otorga tu reconocimiento de identidad o te otorga tu reconocimiento de que eso te pertenece. Sin embargo, al momento de un conflicto, que es parte de los rollos, que eso debería solventarse en algún momento, es, oye, que ellos también te digan, miren, en caso de conflicto ya se resuelve así. No tener que recurrir a tribunales e iniciar el procedimiento de demanda y todo ese cuento. Ok, ya pasamos por acá esta parte inicial de marca. Ajá. Fíjense cómo vamos a ir hilando lo que es la propiedad, esos objetos que pueden ser protegidos, estas obras, y ahora por acá, cuáles nos pueden ser protegidas con respecto a las marcas. Esto está establecido en el artículo 33 de la propiedad industrial. Primero, las palabras, frases, figuras o signos que sugieren ideas inmorales o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Eso no puede ser registrado bajo marca. Los símbolos patrios, los emblemas de los estados o municipios, recuerden, relación de desigualdad. Estamos hablando ahorita de los particulares y entonces no se pueden meter con el estado. Ojo. La vacuna, ya vamos a hablar de eso más adelante, Kim, no te preocupes. Ya cuando llegamos al tema de la patente, que es el último, allí te darás cuenta. Ahí me responderás esa pregunta. Los signos de la Cruz Roja, bueno, por cómo están relacionados en el aspecto de sanidad y protección desde, no sé, desde el año 1000 después de Cristo. Creo que está la figura de la Cruz Roja como ese ícono internacional que justamente tiene sus privilegios. Los símbolos o emblemas de otros países tampoco pueden estar ahí registrados. Bueno, me acabo de acordar algo, pero bueno, eso no lo voy a decir ahorita. Después,
Pero estos son de países reales. Los emblemas o países de ficción no cuentan. Ojo. Los nombres geográficos como indicación del lugar de procedencia, porque existe también otra cosa para la clasificación de productos por denominación de origen. Por ejemplo, los que son los champán, que son de esa zona de Francia. Igualmente el queso de Cabrales, que es en España, en unas cuevas en particulares, también un queso magnífico, pero bueno. Los colores por sí solos, y aquí tenemos esa zona gris que les quería comentar con Ferrari. Ustedes dirán, oye, los colores no tienen nada que ver, ¿verdad? Un color, ¿cómo vas a registrarlo? No hay una forma de que tú te inventes un color. Sin embargo, hay un color que lo pueden ver en mi lista de audio clase, lo tengo allá en YouTube, que es justamente en esta clase, solamente la parte de contenido de audio. Les muestro un video de lo que es el Pentablack, que es un color negro que absorbe la luz. Y es una cosa que se ve brutal, y se logra a través de unas reacciones químicas. Entonces no es un color que existe normal o naturalmente. La persona que tiene esa fórmula química para crear eso, comenzó a hacer sus experimentos, y claro, cuando la gente o cuando algunos otros ya vieron cómo hacerlo, comenzaron a copiarlo. Llega alguien y le dice a Ferrari, mira, vamos a colocarle a un Testarossa, a un, no sé cómo se llama ese modelo, esta pintura. Y claro, Ferrari dijo, perfecto, o sea, ok, no va a ser rojo, pero va a ser un negro único. Evidentemente hay ahorita una demanda que todavía sigue en proceso para simplemente determinar si internacionalmente existe un conflicto como para decir que esto que está registrado en aquel país de él, que creo que era China, tenía ese conflicto con ese tema de esa empresa italiana, y reconocer si habían violado sus derechos morales o si habían violado sus derechos patrimoniales. Pero bueno, hay un rollo con eso que si lo llevamos a nuestro país, solo con este artículo decimos que no está registrado y que es libre el uso de ese color. Sin embargo, como les digo, es un color que no es natural. Igualmente, las figuras geométricas que no revistan novedad, pero las que sí revistan novedad pueden ser protegidas. No sé, ya ese detalle, Juan, no conozco tan específico. Pero justamente hay un rollo. No sé si es porque se apropiaron, porque no sé, pero sé que ese conflicto está ahí montado todavía. Cuando salga, actualizaré allí, diré y se decidió tal cosa. Caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que ridiculicen a personas u objetos dignos de respeto y consideración. No voy a mencionar allí nada de la isla presidencial ni nada parecido con la realidad. Las palabras o términos que hayan pasado al uso general. Por ejemplo, el hecho de en esa clase también me acordaba de el amuñuñe. No se amuñuñen. ¿Cómo se dice? Eviten mantengan el distanciamiento social. No se muñuñen, ¿vale? ¿Cómo se dice en venezolano? Esa es una palabra que, bueno, puede estar allí en esa zona gris si es de uso general o no. Las palabras comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, la naturaleza, el origen, la calidad o la forma de los productos también no pueden ser objeto de protección. Que algo diga, una marca, un nombre diga, bueno, a ver, vamos a centrarlo. Hay distinción entre lo que es la firma, el nombre de la empresa y la marca. Ojo con esa distinción. ¿Qué pasa? Que puede ser las chichas que son muy famosas en la esquina de León, en la Plaza del Venezolano. Esas chichas no se llaman así, pero rica chicha sabrosa o rica chicha primera calidad. Esa rica chicha de primera calidad, ya nosotros sabemos
que por este artículo 33 que está acá no puede ser registrada como marca. Sí puede tener registrada la empresa ese nombre, pero es distinto el nombre comercial, la firma que detente, que la marca de la chicha. Igualmente esa chicha puede no tener marca. No es una obligación de los comerciantes tener registrado esa clase de productos o en sí mismo la compañía. Basta con su firma comercial. Si quedó claro allí, ¿no? La distinción. No vaya a confundirlos. Igualmente, como la idea es que revista en novedad, si ya hay marcas con esas características, ¡guas! Anulado. Y como ya saben, en nuestro país, con que sean sinónimos y con que sean singulares y plurales, pues también eso entra con esa parentesco gráfico o fonético. Entonces, anulado. Ajá, ¿qué pasó con Pepsi-Cola y Coca-Cola, Kim? ¿Qué nos permite tener registrado nuestra marca? La protección contra usurpaciones. Recuerden que lo que nos sirve es como un medio de prueba excelentísimo. Sin embargo, no podemos simplemente pegarle eso en la cara a la gente y decirle, mira, tú no puedes usar eso. Hay incluso el año pasado, no sé si a inicios de este año, un tema con Crispidonas, que de repente abrieron un Crispidonas que no estaba relacionado ni había hablado con como tal Crispidonas. Crispidonas tiene 2 locales nada más en Caracas. Similares, pero no son lo mismo, no. Allí lo que pasa es que justamente esas marcas tienen recorrido y se han encargado de mantenerlas como se debe. Igualmente, si en algún momento se les escapa y ustedes ven que está disponible, agarren ese nombre. Eso a juro tienen que pasar por caja. Sí, sé que también está en otras ciudades, pero hubo un rollo porque se sacaron un Crispidonas así fantasma con un Twitter y con Instagram y todo, y no era la gente de Crispidonas realmente. Ajá, te permite actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use o aplique la marca protegida a otros productos o a tu propio negocio. Recordemos que igualmente la forma de cómo tú acciones es a través de tribunales. Impedir, igualmente, esos derechos tanto económicos como patrimoniales están allí también determinados. Igualmente, si es tu producto, tú tienes cierto dominio sobre él. Tampoco es que si ves tu producto distribuido en un lugar que no te gusta, tú también tienes derecho sobre ello. Y bueno, lo malo es que, como vuelvo y les digo, tienen que igualmente irse por tribunales para reclamar por el mal uso, la mala exhibición o distribución sobre tu producto. Eso también tienes que pasar por tribunales. Es parte de lo malo. Y bueno, ya entendiendo ese aspecto del derecho de autor, de la identidad de la marca, ahora vamos con la patente. Y la patente es distinta en el sentido que es el documento expedido por el Estado en el cual se otorga al titular derechos exclusivos de explotación, como ven, económica, por un tiempo determinado, que depende del caso, es entre 5 y 10 años en nuestro país, impidiendo a terceros la fabricación, venta, uso comercial e importación de la invención protegida. Vencido el plazo, queda al dominio público. Eso ocurrió, un caso muy famoso, con el de Tetris. El videojuego de Tetris fue inventado por una persona en la Unión Soviética y el Estado les reconoció moralmente que él había sido quien creó el juego. Sin embargo, el Estado no le reconoció la patente y él se quedó con todos los beneficios económicos de aquel momento. Y además fue que sí, el mejor videojuego de la historia del mundo, hecho por nosotros, para nosotros y con nosotros. Ajá. Ya vamos a seguir avanzando con el tema de la vacuna. ¿Cómo les gusta ese punto?
Modalidades de protección están contempladas en el artículo 22. Y recuerden que esto es específico para nuestro país. La invención. En general se conoce como invención patentable a todo producto o procedimiento nuevo e inventivo que aporte una solución técnica a un problema específico. Las reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas que igualmente aporten una nueva solución técnica también son objeto de patente. La segunda modalidad, industrial, se entiende por toda forma plástica combinada o con colores y todo tipo de objeto o utensilio industrial, comercial o doméstico que pueda servir de tipo para la producción o fabricación de otros y que se diferencien de sus similares por su forma o configuración distinta. Y la última modalidad es de dibujo industrial. Se entiende por toda disposición o unión de líneas de colores y de líneas de colores destinadas a dar a un objeto industrial cualquier apariencia especial. Igualmente, simplemente el dibujo de las piezas creadas también entran por acá. Ahora, les leí el artículo entero. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce? Está complicado de entender, ¿verdad? Porque tenemos esas tres cosas, pero ay, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Verdad? Vamos ahora a concretarnos otra vez al objeto. ¿Qué puede ser objeto de patente? Vamos a ver lo definido y lo tipificado en la ley. El artículo 14 nos dice: todo producto nuevo, definido y útil. Toda nueva máquina o herramienta y todo nuevo instrumento y aparato de uso industrial para aplicación o de aplicación medicinal, técnica o científica. Las partes o elementos de las máquinas, mecanismos, aparatos, accesorios, cuando se logra una mejor economía, eficacia o perfección, también están aquí constituidos. Los nuevos procedimientos para la preparación de materias u objetos de uso industrial o comercial y también los medicinales. Los nuevos procedimientos para la preparación de productos químicos y los nuevos métodos de elaboración, extracción y separación de sustancias naturales. Reformas, mejoras o modificaciones introducidas en cosas ya conocidas. Todo nuevo modelo o dibujo de uso industrial. Cualquier otra inversión o descubrimiento apto para tener una aplicación industrial. La invención, mejora o modelo de dibujos industriales que habiendo sido patentado en el exterior no haya sido divulgado, patentado ni ejecutado en Venezuela. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros reconocemos que a pesar de que esté patentado afuera, no es un impedimento a que esté patentado en Venezuela de forma distinta. Ojo, la enumeración contenida en este artículo es meramente enunciativa y no restrictiva. Si nos vamos a la clase pasada, hablábamos de ese listado cerrado objetivo de actos de comercio. Y aquí nos acaban de decir este listado de productos, de objetos protegidos sobre patente. Es un listado abierto. Esto que está acá es solamente un ejemplo, una referencia. Todo lo que se le parezca y pueda ser aquí incluido es bienvenido. Con esto espero que quede contestada esa pregunta con respecto a las patentes. Porque ahora vamos a ver esto bien divertido. Acá es donde se enreda el asunto con el artículo 15.
Exactamente, tiene que ver, como les dije en la primera clase, hay cosas que están referenciadas o determinadas por el juicio de valor, por el contenido teórico, por qué significa realmente. Porque las vacunas, ya existen vacunas. Eso no es un procedimiento novedoso, ¿verdad? Y ya existen distintas vacunas sobre COVID. Entonces, con existir la primera, la que esté primera patentada, las demás no serían patentables en Venezuela. O sí, porque como es un listado abierto y hablamos de temas industriales, hablamos de temas medicinales. Entonces, es ver cómo la catalogamos, cómo realmente determinamos cuál es el significado de esa vacuna contra el COVID. Por eso es que hay cosas que no son Profe, patentadas y que cierto tiempo después son libres. Por eso es que hay productos profe, genéricos una también. duda, pero Ajá, la Frank. vacuna al ser, o sea, la vacuna al ser como, o sea, algo tan necesario y como que, no sé, para la humanidad, ¿no será que la patente no contará? O algo así. Bueno, desde ese aspecto no está planteado, ¿no? Realmente aquí, como ves, lo importante es ese aspecto patrimonial y el aspecto moral. Ese aspecto más humano es una decisión incluso política, administrativa o incluso corporativa, de acuerdo a las empresas que lo desarrollan. Pero ese incentivo, ese, esa finalidad social de la empresa, esa finalidad social externa de la empresa, para ponernos técnicos, no es una condición para que esté de libre comercio, libre mercado. Y otra pregunta sería, o sea, ¿qué ocurre, o sea, cuando lo hace una empresa, por ejemplo, privada y cuando lo hace por lo menos el gobierno? O sea, por fórmula que usa el gobierno puede usarla a cualquier otra empresa. O esa estaría patentada. Allí ocurre algo, porque allí el tema que estaba en conflicto con Venezuela es ese nuestro default selectivo, ¿no? Que elegimos pagar unas cuentas y otras no, y eso es en base a algo que nos ayuda a tener cierta confianza y que nos dan algunas determinaciones. Y aparte de eso, pues también está el tema de los derechos humanos. Para no salirme mucho, pero la única persona que puede ser imputada por cargos de derechos humanos es el Estado, por derechos humanos que son violados a nosotros los particulares. Pero quien recibe esa responsabilidad, esa carga de que no nos protegió, es el Estado. Entonces, evidentemente, un Estado que no protege a sus ciudadanos es realmente merecedor de unas vacunas que dan para sus ciudadanos. Es un tema de ese estilo, ¿no? Pero realmente no hay ningún impedimento real, económico ni moral tampoco. Son decisiones políticas que se están tomando. Políticas de ONU, políticas de fulanito de salud, políticas... Son decisiones políticas. Legalmente no debería haber ningún problema. Voy a leer por acá que se actualizan los comentarios. Ajá, Paul dice, claro, pero es que no solamente es la vacuna, es también qué pasa con la distribución, es qué pasa con... O sea, hay mucho más que simplemente... no es la vacuna como tal, sino la formulación, el procedimiento. Ajá, Paul vuelve a decir, patentas la fórmula, no la vacuna. Bueno, hay que ver. Allí en ese aspecto médico no tengo los conocimientos técnicos específicos para decirte si es fórmula o es el producto terminado. Porque también allí yo incluso me alineo más por utilizar el tema de las marcas, ¿no? Ya el producto terminado lo meto por marcas, listo. Es más, por lo menos es más seguro de esa forma. Y ya con eso tengo mis derechos morales y económicos con mi papelito de comprobación. Que bueno, es que parte del rollo es ese, pues al final nuestro sistema, como decía al inicio, que a veces uno tiene que encajar para continuar, nuestro sistema funciona de esta manera. Al final lo importante son todas las cosas que queremos e igualmente meten siempre de por medio el dinero. Por eso es que me parece, por ejemplo, el ejemplo de los influencers que pagan con publicidad.
está bien, eso no está mal, eso es algo que debe funcionar, porque no todo el mundo necesita dinero y no todo el mundo sobra dinero, y a veces es mejor pagar en especie que con simplemente dinero. Ajá, vamos a ver si los enredamos por acá. No son patentables las bebidas y los artículos alimenticios, sean para el hombre o para los animales, los medicamentos de toda especie, las preparaciones farmacéuticas medicinales y las preparaciones, reacciones y combinaciones químicas no son patentables. Los sistemas de combinaciones o planes financieros, especulativos, comerciales, publicitarios, eso tampoco son patentables. El uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas de la naturaleza, cuando sean apenas de reciente descubrimiento, no son patentables. Por ejemplo, ahorita hay una máquina que puede convertir el aire en agua. Eso está también bien simpático, no son patentables. El nuevo uso de artículos, objetos, sustancias o elementos ya conocidos empleados en determinados fines o simples cambios o variaciones de formas o dimensiones que ya estén existentes tampoco son patentables. Las modalidades de trabajo o secretos de fabricación tampoco son patentables. Por eso es que hay temas de las fórmulas que no se patentan, porque si las patentas las metes en un registro público y que es un registro que te otorga allí unos beneficios económicos hasta cierto año y después quedan libres. Incluso hay ahorita máquinas, hay patentes muy divertidas como... Ajá. ¿Y qué estaría pasando con, por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola? Que por lo menos nadie sabe de qué está hecho, pues. Sí, ese es parte del motivo por lo cual están como Disney. Es lo que les dije. Al final, lo más seguro parece ser enfocarnos en el aspecto de las marcas. Porque si tú patentas, tú tienes que revelar. Tú tienes que decir, mi fórmula es esta. Incluso para temas, suplementos alimenticios muy especiales. Miren, ahí toca. Por eso es que en principio no son patentables y hay que llevarlos desde otra perspectiva. O sea, ¿qué pasaría por lo menos en el caso de Coca-Cola, pues? Porque, o sea, yo tengo entendido o he escuchado algo así como que la marca solamente la tienen 3 personas en el mundo y que está guardada con una caja fuerte, una cosa así. Y, o sea, ¿qué pasaría en Bueno, o sea, es que... aquí la Coca-Cola, de hecho, aquí en Puerto Ordaz hay una fábrica de Coca-Cola y, o sea, no sé, de hecho, mi profesora trabajaba allí y decía que nadie sabía de que estaba hecha Coca-Cola y aunque ella era gerente y tal, no, o sea, no. Sí, es así, justamente. Ese aspecto no está patentado, no está registrado porque al registrarlo tú tienes que hacerlo público. Entonces, ese tema, si tú lo haces público, ya todo el mundo sabe, todo el mundo te copia. Entonces, ese es parte del Que como rollo. tal no estaría registrada acá en Venezuela. No está registrada ni en Venezuela y en Estados Unidos tengo entendido que tampoco. Porque si estuviese registrado, tú puedes meterte allá y, bueno, hay a veces youtubers bien interesantes que ponen patentes de, mira, una máquina que servía para hacer lobotomía, patentes de temas de cómo lavar el cerebro, patentes de cómo alterar no sé qué cosa en el cuerpo humano. O sea, hay una cantidad de temas locos en Estados Unidos. Claro. Igualmente, la bombilla. La bombilla fue registrada, fue patentada en 2 lugares del mundo prácticamente al mismo tiempo, con un par de días de diferencia. Hay inventos que han sido también de esas condiciones. Igualmente, como ven, en Venezuela, que esté patentado en Estados Unidos no es impedimento para que esté en Venezuela, hablando de un caso concreto. Claro, aquí... O sea, ¿y qué pasaría con ese tipo de patentes? Imagínense que hay un producto que, o sea, me estaba por decir algo. Ajá. En Venezuela es ilegal. O sea, pero para crear ese producto, o sea, para crear, por ejemplo, no sé, un teléfono, usa una pieza que es ilegal acá en Venezuela. ¿Se podría registrar esa patente o qué más? No, no puedes. No puedes. No puedes registrar la patente. Menos cuando hablas de artículos ilegales.
Por eso te digo, volvemos al punto de las marcas. O sea, de todo artículo legal, o sea, no es como que tipo que haya droga, el Sí, término no, que estoy diciendo, por ejemplo. entiendo a qué te refieres. Puede ser referido a algún dispositivo especial con el Coltrán que reacciona el celular, por decir algo. Ah, así. Sí, entiendo el... O sea, esto no se puede registrar aquí y fuera ilegal tenerlo acá en Venezuela, algo así. No, no es ilegal, lo que pasa es que no puede ser patentado. Lo puedes proteger de otras formas, pero no bajo patente. ¿Qué formas hay para tener? O sea, proteger. Bueno, puedes hacerlo por el ámbito de la marca o por el de derecho de autor si crees que calza por derecho de autor. Yo me inclino más por el tema de las marcas. Por eso es que lo identificas como un producto específico o dentro de lo que constituye la empresa. ¿Vale? ¿Sí se entiende el enfoque? Sí, sí, está claro. Ok, fino. Sebastián. Correcto, Sebastián. Si tú eres capaz de replicar de alguna forma muy similar el hecho de la Coca-Cola, pues no podrían demandarte por temas de patente. Quizás si tú te copias en algo de la imagen o en alguna de esas palabras, frases o signos que utilicen, allí podrían irte a atacarte por marca. No sé si saben, pero en la India realmente es muy poca la Coca-Cola que hay, sino que toda la hacen de forma artificial. No sé si han visto esos videos que son bien simpáticos de niñitos llenando a pico de botella las Coca-Cola gasificadas, ¿no? Cosas bien curiosas por ahí. Kim, pero ajá, ¿bajo qué criterios te va a demandar? Por eso es que existía antes la guerra de las mayonesas, las tapas rojas, las tapas azules, o justamente Coca-Cola y Pepsi-Cola, y entonces Coca-Cola hacía unas cosas muy feas contra Pepsi-Cola, de que compraba gandolas de Pepsi-Cola y las dejaba al sol un día y después las distribuía como si fueran cualquier cosa. O sea, hay un montón de cosas que ha pasado. Si me preguntan a mí, yo prefiero Pepsi Cola, pero, pero ha pasado de todo, porque precisamente legalmente no tienes una forma de decirle, mira, tú me estás copiando, pero ajá, muéstrame tu fórmula para decirte si te estás copiando. Por eso es que la marca es muy importante, por eso es que también hay muchas cosas que están ceñidas verde, negro, azul, blanco, son muy distintivas. Los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad, al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, están justamente por allí. Deme un segundo, disculpen la interrupción. Ajá. La yuxtaposición de elementos ya patentados, es decir, que si ves que está una máquina patentada y de repente piensas que puedes hacer una más grande y tomas varias patentes, eso tampoco no puedes patentar. Los inventos que hayan sido dados a conocer en el país por haber sido publicados o divulgados en obras impresas o cualquier otra forma, o que sean de dominio público por causa de su ejecución, venta, publicidad dentro o fuera del país. Bueno, un poco más Profe, relacionado con los una anteriores pregunta, puntos. ¿y la combinación de patentes se podría? Habría que ver el caso en concreto, porque si son, por ejemplo, patentes que ya expiraron, que son de dominio público y que tú puedes mejorarlas o puedes hacerle una máquina más eficaz, yo creo que sí puede ser patentada justamente por lo que vimos anteriormente, cuando hablamos de esta parte de acá de la mayor economía y perfección. Ahí sí puedes meter eso. O sea, Eso porque, por ejemplo, digamos que imagínate que usted va a hacer un aro de luz, por decir algo, y usa una patente de un aro, no sé, triangular y un tripié, en vez de tripié, o que tenga cuatro pies. O ajá, sea, podría patentar algo así, sí. porque como tal ya existe. Sí, sí, Ah, sí. Si vas a mejorar justamente algo que ya existe, funciona perfecto. y, o sea, agarrar una patente tal como está, y posiblemente juntar ambas
No, solo juntarlas no. Solo juntar dos patentes no. Tienes que justamente colocarlas como un anexo o como parte de algo que ya tengas. O esa misma patente tú puedas mejorarla o perfeccionarla. Allí hay un, bueno, no sé si ustedes conocerán, hay unas propagandas, de hace algunos años, pero había un exprimidor de frutas que se llamaba Jack LaLanne. No sé si le suena de algo, que pasaban horas y horas de esa bendita publicidad de propaganda. Y ese era un super extractor que casi que metías una patilla y te sacaba todo el jugo perfecto y por un lado la pulpa y por, o sea, una cosa así súper exagerada, ¿no? Y claro, los primeros modelos eran, sí, pues puede ser una década por lo menos. Pero, eh, disculpen, ocurre que ya el último modelo que llegaron a sacar es una cosa que no hacía ni ruido. Entonces, la misma patente que fue mejorada y sacaban otra patente, mejorada y sacaban otra patente. Y evidentemente eso te servía para refrescar y hacer un producto novedoso, pero es la misma mejorada. Y en principio, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Para responder el tema de la vacuna, yo me inclinaría más por llevarlo el aspecto de las marcas, ¿no? De protegerlo directamente como un producto ya reconocido con una circunstancia o una identidad en particular, independientemente de su función y su creación. Porque es mucho más controvertido a nivel internacional el tema del reconocimiento de por qué o cuáles van a ser tus beneficios económicos o morales al respecto. Esa es parte de allí, de la circunstancia. En nuestro país habría que ver concretamente si podemos ubicarlo dentro de esos elementos para decir si vamos a protegerlo dentro de patente, que también puede ser el caso, o considerarlo dentro de esos elementos que no están dentro de la patente, que yo creo que no es el caso, por lo menos para la primera vacuna que se patente en el aspecto de COVID. Esa primera vacuna sí pudiese ser patentada, ya el resto no. Esa es mi conclusión con respecto a la patente. Por eso es mejor, digamos, referirnos al tema de las marcas. Porque a pesar de que tú tengas el mismo producto que otro, cuando tú lo distingues y lo haces distinguible no por el producto, sino por quién es, por ese nombre, entonces allí habrás ganado esa lucha por la marca. Ahí tendrás ese posicionamiento que te hace distinto simplemente por ser esta empresa, simplemente por ser este producto y no por el producto en sí. Tengo entendido que las vacunas han sido patentadas en sus países de investigación de desarrollo, pues, en donde los crearon en principio, allí están patentados. Pero justamente es el tema de que hay 10 vacunas, cada uno de esos países tiene, hasta Cuba, tiene patentado su vacuna, y claro, ¿cómo voy a dejar que venga otra patente? Es parte del rollo que hay, pero bueno. Pero realmente son como menudencias peleándose por los billetes. Más que nada, la situación es más política. Pero bueno, este es el tema que arrancamos ahora de contenido para este parcial, para el segundo parcial. Y bueno, aquí les iba a hacer un par de comentarios con respecto al primero. No sé si tendrán alguna duda en particular. Felicito, no veo si está por acá. No está por acá la señorita que presentó el primer parcial. Y bueno, obtuvo 17 puntos, estuvo bastante bien. Y primera vez que me pasa que el parcial no alcanza los 20 puntos, no por la estructura de respuesta como tal, porque siempre se falta algún detalle, sino porque ese aspecto de teórico, esos argumentos teóricos en la respuesta estaban incompletos. Entonces fíjense que en 3 preguntas faltaron 2 detalles puntuales en cada parte. Bueno, ahí está, un punto menos acá, un punto menos acá, un punto menos acá. Pero del resto, el examen está perfecto. Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos ahorita a hablar de este primer parcial, que ya está habilitado, ya está disponible. Yo voy a cerrar acá
Big Blue Button, y quedamos para YouTube el resto. Igualmente ya en principio la clase está lista, si quieren irse, bienvenidos sean, feliz fin de semana, pero bueno, igualmente les dejo por acá un poquito para que vean el tema general, y luego vamos a ver cómo está planteado el parcial también. Bueno, el examen evidentemente calificado, estamos hablando de que tiene un valor bastante grande dentro de la materia, creo que son 4 puntos o 3 puntos si no me equivoco. Está en base a 20 puntos. Está dentro del grupo de tareas si no lo pueden ubicar. Igualmente en el apartado, 4 puntos, bien. Está en el apartado de módulos. Si se van a módulos, ya está habilitado el segundo módulo donde está esta primera clase. Y allí al final de ese primer módulo bronce está ese parcial también allí guindado. Igualmente si entran debería estar publicado que sin la parte de inicio a la derecha. Creo que tienen esa visual configurada. No hay intentos múltiples. Tienen la limitación de las 2 horas académicas planteadas. No van a poder ver posteriormente la respuesta. Yo si amerita les hago algún comentario, si no simplemente paso a calificar y quedo en espera de su solicitud vía bandeja de módulo 7 para entregar revisiones específicas. Tenemos que vamos a manejar el mismo código de acceso que para las actividades pasadas. Este parcial es el más complicado de todos, eso sí se los digo, va bastante contenido como ven, y las preguntas ya ahorita vamos a hablar de ellas. Pero ojo sobre todo con ese punto al final en el código de acceso, vamos a seguir trabajando el mismo. Vamos a ver una pregunta por vez y no podemos regresarnos, así que simplemente cuando salga esa pregunta, esa es la que corresponde. Hay una piscina grande, como ven son bastantes temas, son como 30 temas en total para este primer parcial. Claro, están bien específicos, están ceñidos, están con sus artículos, están sencillos de comprender también. Es más que nada esa parte de introducción general y ese aspecto básico de hasta los actos de comercio, como ven allí, hasta esa clase. Y que justamente engancha perfecto los actos de comercio con las clases, con las exposiciones, así que les sirven allí hasta de ejemplo y refrescar un poco de, mire, ese es el ordinal tal del artículo 2 de los actos de comercio. Bueno, están bloqueadas, las que salgan son y hay que ir avanzando. Como ven, va a estar disponible hasta el lunes 29. El lunes 29 tenemos por allí disponible. No les recomiendo, a pesar de que dice el lunes a la medianoche, igualmente no les recomiendo presentar el lunes porque mágicamente, que me pasó el semestre pasado, ese día se apagó la mitad de Caracas o se fue la luz en yo no sé cuántos sitios y bueno, fue un rollo porque justamente al ser un examen que tiene tanto tiempo y casualmente en las 2 horas que tú decidiste presentar se va la luz, pierdes la actividad, ¿vale? Es complicado. Incluso yo hablé con el asistente académico de la P y hice algunas excepciones para esa actividad específica, ¿no? Porque fue como que justo yo dije, bueno, y pueden entrar a partir de ahora. Fue como un viernes. Y hubo gente que sé que se metió a hacer porque yo estaba siguiéndolo y hicieron puff la electricidad. Pero ojo con eso porque la idea es que tengan el tiempo para que se administren y respondan allí. Hay unas piscinas de preguntas, les voy a mostrar. Esto no sé si, bueno, esta es la primera vez que lo muestro, pero la estructura está configurada de este modo. Está configurado el parcial. Sí, está configurado de este modo. Sé que ven acá 4 renglones, sin embargo, aquí hay 3 preguntas. Acá hay 2 preguntas. Y acá, bueno, hay una sola pregunta. Esto nos totaliza 7 preguntas, ¿no? Son 7 preguntas para esos 90 minutos. Y están desde una... Tiene verdadero y falso. O sea, tiene falso y hay que responder, o sea, hay que responder teoría escrita o... A eso vamos, Frank. La primera pregunta es de verdadero y falso. Que ahí hay una piscina como de 50 preguntas. Entonces les va a salir una donde ustedes tienen que decir sí o no.
sencillito, verdadero o falso. Leen con detenimiento porque a veces son... aquí hay conchitas de mango. Sinceramente, aquí hay unas cosas que dicen, ah, sí, y vender y comprar es un acto subjetivo de comercio. Y la respuesta es, ¿qué me dicen? ¿Comprar y vender es un acto subjetivo de comercio? Ajá, falso, porque es un acto tiene que ser objetivo. falso, porque, exacto, un acto objetivo de Ajá, comercio. entonces, ojo con ese detalle, como les dije, este examen es el que está más difícil. Después, pasamos a dos grupos de desarrollo. Lo ven acá marcado. Hay desarrollo simple y desarrollo complejo o complicado, ¿no? El simple van a ser por lo general preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿qué es la legislación mercantil? Eso es una pregunta que puede aparecer por acá. Puede aparecer qué es el fideicomiso, ¿no? O el fideicomiso y un ejemplo. Cosas de ese estilo más sencillas, más teóricas, que igualmente tienen la estructura de respuesta para responder. Eso tiene que estar ahí claro. Vamos a utilizar la estructura de respuesta de allí para abajo. Todo es desarrollo. Luego van dos preguntas más complejas, como ven, de 4 puntos cada una. Las de arriba son de 2 puntos, donde, ok, ¿qué es el fideicomiso? ¿Quiénes pueden hacer ese contrato de fideicomiso? ¿Cuáles son los participantes? Y mencione de qué año es la ley de fideicomiso en Venezuela. Eso puede ser una pregunta compleja, ¿verdad? Que tiene no solamente teoría, un par de artículos, sino que también, además de ese aspecto de teoría, viene una explicación de varias respuestas. Voy a responder esta pregunta y esta pregunta aquí mismo. Esos son el tipo de preguntas que están relacionadas en este grupo de desarrollo complejo. Y la última es un caso práctico donde la pregunta más o menos siempre va a ser, y esto es un acto de comercio, y esto es dentro de la legislación mercantil, esto es relevante para la materia. Esa es más o menos la pregunta que está ahí referenciada y tiene que ver con casos prácticos. Por ejemplo, cuando hablamos de esos bienes muebles e inmuebles, si yo les pongo un caso de una mata de mango, que los mangos caen del lado de la parcela vecina, esos mangos de quién son propiedad y por qué eso nos interesa para la materia mercantil. Entonces allí podemos hablar de el comerciante facultativo. Podemos decir que allí puede ser un caso de frutos civiles, o podemos hablar de mercantiles, podemos hablar de que es bien mueble, o podemos hablar de que es bien inmueble, y todo eso, miren, va relacionando y va encauzando para determinar si esto es relevante para la materia o no, esto es irrelevante para la materia. Profe, y otra cosa, siempre tendríamos que estar respondiendo con la estructura de las respuestas, ¿no? Que, o sea, que es lo de siempre el concepto primero, después o sea, lo que nosotros tenemos que agregar y después los artículos. Sí, tú puedes tener el orden que quieras. Puedes responder la pregunta primero, puedes decir fundamentado en el artículo X, que justamente comienza la teoría relacionado con lo que describe el artículo, o algo así. O sea, pero siempre tiene que tener esas tres cosas, ¿no? O sea, Sí, los conceptos, lo que nosotros aportamos y los artículos. correcto, correcto. Eso siempre debe estar presente. Por lo menos hay uno o dos artículos en cada respuesta. En lo mínimo, en las simples, generalmente hay un solo artículo, pero por lo menos en las de el desarrollo complejo, por lo menos hay dos artículos allí siempre a relacionarse, por lo mínimo. Y evidentemente dejan de colocar un artículo y eso es menos nota. Cuando era presencial yo colocaba 0.5 menos, pero ahora pues depende la gravedad de esa falta, pues es un punto menos o hasta 2 puntos menos. O incluso si colocan en los artículos que no son. No sé, profesor, ¿cómo hacemos? No sé. Frank, no te entiendo. O sea, que lo que le estaba diciendo era que siempre hay que estar citando los artículos que podemos colocar, o sea, artículo tal y tal, tenemos que escribir los artículos. No, tienen mencionarlos o referenciarlos. Y bueno, el artículo 2 que habla de los actos objetivos, o el artículo 2, el tercer ordinal que habla de la compra, por poner un caso más concreto. No hay que copiar y pegar. Copiar y pegar está mal. Si escriben en Google no, en Word, copian su idea y después la pasan para allá,
he tenido casos que se altera el formato y se ve alterado. Se ve una cosa que comienzan a escribir aquí, después otra que comienzan a escribir aquí, y hay un hueco y después escriben por acá. Eso es copiar y pegar, y dentro de las instrucciones que tenemos los profesores, eso es anular la actividad porque allí hay algo copiado. Vale, entonces cuídense mucho de esos detalles. Sé que es fastidioso el hecho de transcribir no es el mejor formato el cuadrito de llenado, pero traten de hacerlo allí, es mi recomendación, para evitar ese tema de los márgenes alterados. Sí, Kim, lo que te recomendaba, sí, era resumir o mencionar los artículos. ¿Para qué los mencionaba? Bueno, y esto está así porque la prohibición está en este artículo tal. No copiar y pegar artículos preferiblemente. Profe, una pregunta Ajá, Juan. referente al tema. Em, por ejemplo, si yo voy a dar una respuesta, yo doy una respuesta de un concepto basándome en mis propias palabras Ajá. y luego coloco, por ejemplo, esto basándome en el artículo tal, tal, tal. Eso también estaría correcto. Eso estaría correcto. Así tal cual debería ser el Súper bien, objetivo. está bien. Evidentemente hay cosas donde tienes que mencionar las palabras técnicas. Por ejemplo, el caso que estábamos viendo de la sesión. Si dices, sí, cuando se venden los derechos de tal cosa, como decían en la exposición de, bueno, no es de franquicia, sino de sesión de sesión de derechos, como se vendía en eso. No, si es venta, es venta, si es sesión, es sesión. Lo puedes decir con autonomía, con tus propias palabras. Mientras no sean expresiones como se cree que es tal cosa, yo opino que es esto. No se trata de opiniones, se trata yo sé que es esto. Ustedes lo determinan. Si está correcto, está correcto. Si está incorrecto, está incorrecto. Pero ojo que también hay que utilizar la terminología que corresponde. O se dice que es tal cosa. Esas menciones así de definiciones no son muy agradables de leer. Eso sería todo lo que tenía planeado para la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o algún interrogante o algo que quieran saber. Algo que se me esté escapando por ahí. ¿Todo claro? Bien. Miren, hablando allí con otra vez el AP, el asistente del profesor administrativo, el profesor administrativo encargado, me recordó que además del tema de las inasistencias, por dejar de presentar el 25% de las actividades evaluadas, también es causa de pérdida de materia. Hay 5 personas que nunca han asistido por acá, que tienen no sé si media hora a 3 horas registradas de actuaciones en módulo 7, que bueno, están creo que ya perdieron la materia. No sé si van a presentar el parcial porque ahorita está para todo el mundo, pero hay unas 7 personas que realmente no sé ni siquiera si están en el grupo de WhatsApp o que deberían estar en el grupo en el grupo de WhatsApp, pero ni los anuncios Profe, pero ¿no será que esas personas se habrán retirado del semestre? no lo sé, Sí, no lo sé, realmente no lo sé, pero hay 5 personas que las tengo en lista, aparecen en secretaría. Hay personas que yo tengo en lista que no están en secretaría por hall, por inconvenientes, y están más activos que esas personas que aparecen en lista de secretaría y bueno, no sé, por eso me extraña. Pero en términos generales, la mayoría va muy bien. 1 o 2 inasistencias que es totalmente razonable. Pero 6 clases y tienen 5 inasistencias y no han presentado ni una sola actividad hasta los momentos, no es razonable para mí. Por eso alboroté la dispera un poco. Pero igualmente todos los que estaban allí, todos los que me escribieron, ninguno fue de esas personas que están así pero mal. o sea, puedo entender que no diga nombre, por lo menos si alguna persona de la que está mencionando está aquí. No, tampoco está, no lo veo ninguno en lista. Y te sabría decir porque hasta aparece, el apellido es con A y todo y no está aquí, entonces, ¿sabes? Es como extraño. Y el otro es con R y tampoco está. Lo más seguro es que esa persona haya retirado el semestre, pero Bueno, lo más seguro. sí, por lo general todos están bien. Entonces, bueno, es parte de mi. Es normal que pase con 1 o con 2 personas, pero 5 de un solo golpe, bueno,
Es un poco distinto a mis estadísticas acostumbradas. Pero bueno, vamos a ver, espero que les vaya súper bien en realidad el parcial. Les digo, es el más complicado. Si no les va del todo bien, no se preocupen, que tenemos más camino por recorrer. Pero fájense, fájense. Yo les recomiendo que si pueden presentarlo hoy con calma, háganlo, si no para el día sábado con más desorden, pero bueno, como ustedes sientan cómodos, y eso sí, traten de dejarlo en lo que vayan presentando. Yo iré corrigiendo, ya el sábado no, pero ya el domingo me siento a ir corrigiendo pelo a pelo. Y bueno, ya la persona que presentó hoy ya está corregida, pues, y ella ya puede ver su calificación por ahí. Bueno, creo que voy a hacer mi examen mañana, creo. ¿Eh? Profe, pero yo más bien le iba a preguntar una cosa, o sea, ¿qué tipo de, porque a mí más que poco de biodot son las respuestas como, o sea, como la estructura, ¿sabes? Entonces, o sea, la última pregunta sería, ¿qué tan directo podemos ser en el punto? O sea, ¿podemos ir directo o hay que darle? Sí, también hay que explicar. Vas a ver, incluso en la mayoría de la última pregunta, que es práctica, en la mayoría de ellas, porque ahí también tengo una piscina de preguntas. En la mayoría hay artículos y el resultado va a ser depende. De verdad, así como el caso del mesonero, que yo les planteo el caso y ustedes dirán, oye, pero del lado del restaurante eso es un acto subjetivo de comercio. Ok, para ti no es un objetivo, pero para él sí. Esa clase de juegos de depende están para la última pregunta. Entonces tienen que argumentar un poquito y con esa argumentación cumplen con el artículo y cumplen con la teoría y dan la respuesta, evidentemente. Todo está para que den la estructura, salvo la de verdadero y falso. Pero si entienden qué es lo que se está preguntando en la práctica, van bien, van bien. Bueno, entonces creo que, ya dicho eso, creo que ya todo está claro. Excelente, Frank. Vale. Excelente. Bueno, que tengan feliz fin de semana. Espero les vaya muy bien y aprovechen allí para el parcial. Igualmente, cualquier duda me escriben. Saben que no estoy activo 24 horas, pero que en lo que tengo oportunidad voy respondiendo por WhatsApp, incluso por módulo 7 estaré revisando con un poquito más de frecuencia de lo habitual. Entonces, gracias por su asistencia y bueno, la mejor de las suertes para el parcial.